esta mañana quiero tomarles una vez más a este versículo 12 del capítulo 16, donde no tuvimos tiempo el día de ayer, ni tampoco hoy para ver los primeros 11 versículos, pero básicamente es esa clásica situación de una tensión. Hay un tipo y quiero decir la palabra confrontación, pero es una situación en la cual para Cristo era constante. Cristo siempre tuvo esa oposición en su enseñanza. E inclusive, vean ustedes a quién está describiendo a la parte de abajo, y dice fariseos y saduceos. Los líderes religiosos constantemente estaban trayendo oposición a la enseñanza de Cristo. Y Cristo aprovecha las conversaciones que él tiene con ellos, o en este caso confrontaciones, para literalmente voltearse después de que lidia con ellos, con fariseos y saduceos, se voltea y lo usa como vehículo para poder enseñar a sus discípulos. Acuérdense que Cristo está en una misión donde él sabe que su tiempo es breve, su ventana de oportunidad en la cual él está en la tierra es muy breve, de tal manera que él tiene que aprovechar el tiempo en el discipulado, en la expansión de su mensaje del reino de Dios. Y otra vez, en ese contexto es que eventualmente llega el evangelista llamado Mateo, que es quien está narrando esto, y dice, entonces comprendieron, y eso es de anoche, ¿verdad? Entonces comprendieron, ¿quién? Los discípulos, porque otra vez, los discípulos están como audiencia, están observando, otra vez, ese encontronazo entre Cristo y los líderes religiosos. Acuérdense, esos hombres religiosos eran conocedores de la Biblia. El problema con respecto a la Biblia es que ellos cometieron el error, los líderes religiosos cometieron el error de pensar que la Biblia era lo que salvaba al hombre. Y eso lo dijimos ayer. La Biblia no salva, quien salva es Cristo. Pero ya que eres salvo para la Biblia, para obedecer la Biblia. Una vez más, voy a decir una vez más, ¿ok? La Biblia no salva, la obediencia no salva, la ley no salva, pero lo que hace la Biblia es que nos muestra que no podemos ser salvos por obediencia propia. Entonces, ese encontronazo, ese diálogo del cual estamos hablando en Mateo capítulo 16, es esa situación donde constantemente estos hombres, estos líderes que eran conocedores de la Biblia, el problema es que lo que se supone que debió de haber sido el vehículo a la salvación, ellos lo hicieron la salvación. Una vez más, sí, es como el matrimonio. Yo estoy a favor del matrimonio, a mí me encanta estar casado, promuevo que se casen, sobre todo que se casen jóvenes, que no se esperen mucho, en fin, estoy a favor de todo eso, ¿verdad? Pero escuchen lo que decir, la razón que yo estoy a favor del matrimonio, después de 24 años de estar casado, no es porque dejé la soltería, que me casé a los 24 de edad, lo cual ya estaba listo para casarme, no es tanto porque simplemente hemos tenido hijos y estamos construyendo una vida juntos. La razón por la cual amo el matrimonio es porque es el vehículo a la muchacha que escogí. ¿Qué es el punto? El punto es la muchacha. Es como en las películas. ¿Recuerdan las películas? Siempre hay que salvar a la muchacha. En toda película el héroe salva a la muchacha, ¿no es cierto? Es lo mismo que sucede aquí. Entonces, en otras palabras, mi punto no es el matrimonio, porque el matrimonio hoy en día es mucho más fácil conseguir una licencia de divorcio que una licencia de manejo. ¿Verdad? O sea, hoy en día tenemos el famoso Divorce Express que le llaman. O sea, literalmente te puedes divorciar y volver a casar así, sin mencionar el hecho de que hoy en día el matrimonio se ha redefinido y hoy en día es un caos lo que tenemos. Todo lo que estoy diciendo es esto, de que importante que es el matrimonio, e importante que es el casarnos para los que sabemos que no nacimos para estar solos. Escuchen decir, el punto no es pelear por el matrimonio, el punto es luchar por la persona que escogí. Porque yo puedo construir un matrimonio con alguien más. Menciono todo eso porque en cuestión de la palabra de Dios es importante porque revela el carácter de Dios, revela la condición del hombre que está depravado, que el hombre no es una persona con problemas, con necesidades, con historial, con disfuncionalidad. El hombre es enemigo de Dios. Él es el hombre. Es lo que la Biblia enseña. Somos enemigos de Dios. Y literalmente la Biblia menciona que en su misericordia el Dios que demanda, que literalmente pide o demanda justicia en un mundo de injusticia, ha provisto al justificador. Todo eso es lo que la Biblia debe demostrarnos. Pero escuchen lo que voy a decir. La Biblia no es la solución. La solución es Cristo, que es el cumplimiento de la Biblia, que es la palabra hecha carne. El problema con estos líderes es que ellos literalmente vieron la Biblia, lo que es el vehículo, y se enamoraron del vehículo en lugar de la meta. En inglés decimos the means who takes you to the end. ¿Conmigo? ¿Ven el lenguaje? Entonces menciono todo esto, hermanos, porque los discípulos están observando, están viendo lo que estos discípulos no sabían, y obviamente estamos leyendo de uno de ellos, que es Mateo.
un testigo ocular. Él no está platicando porque lo leyó, porque se lo platicaron, porque de chiquito alguien le platicó. No. Él literalmente, ese es uno de los testigos oculares. Entonces Mateo está narrando esto desde una perspectiva, desde un espejo retrovisor. No está narrando desde un windshield. Si fuera un carro, el windshield es cuando van manejando. Entonces, ya esto que está narrándolo en pasado. Está narrándolo inspirado por el Espíritu de Dios, que es el autor de la Biblia. Está literalmente escribiendo a una audiencia, porque la Biblia tiene una audiencia a quien esos autores están escribiendo, ¿sí? Y esa audiencia no somos nosotros. Nos incluye a nosotros, porque es un libro inspirado por Dios, ¿sí? Y es trascendental, se mueve a través de las edades. Pero Mateo tenía un grupo de personas en mente. En la interpretación de la Biblia, a menos que sepamos quién lo escribió y por qué escribió, en este caso Mateo, y a quién se lo escribió, una vez más, a menos que sepamos quién lo escribió, por qué lo escribió y a quién lo escribió, no hay manera que el hombre pueda decir, esto es lo que dice el Señor. ¿Qué estoy diciendo? Que si ignoramos quién lo escribió, por qué lo escribió y a quién se lo escribió, lo que vamos a seguir haciendo es exactamente lo que está pasando aquí. Vamos a seguir perpetuando este problema, que ese es el problema de hace 2000 años y es el problema de ahorita. Que pensamos que el evangelio, pensamos que la salvación, pensamos que la relación con Dios literalmente inicia con mis disciplinas, con mi pasión de leer la Biblia, con mi compromiso de estudiar la palabra de Dios, de predicar el evangelio, con el compromiso que tengo a mi matrimonio, de educar hijos, de criar nietos. Y otra vez, nada de eso es malo, pero observen, cuando yo empiezo con mis disciplinas, con mis costumbres, con mi trasfondo, cómo fui criado, o potencialmente, ¿verdad? ¿Qué decir? Potencialmente lo que me pasó y por eso ya no creo, lo que me hicieron, o lo que, ¿sí me explico? Cualquiera que sea tu testimonio de experiencia, cuando inicias con ello, trágicamente, lo que vas a buscar, hablando de matrimonio, hablando de iglesias o hablando de relaciones, personas que sean compatibles con tu idiosincrasia. Entonces, eventualmente el enfoque se hace hacia adentro. Se le llama inward focus. Y lo que vamos a encontrar, especialmente cuando Cristo está confrontando a fariseos y saduceos, es que ellos no solamente su enfoque era hacia adentro, se creían una élite, se creían literalmente de la simiente de Abraham, y se les olvidó que la elección de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la familia y de la nación, era simplemente, una vez más, era means to an end, era el vehículo hacia dónde. Era el vehículo, otra vez, la elección de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los judíos, era el vehículo hacia no solamente la venida de la simiente de la mujer, que es Cristo, de un solo judío, pero esa venida de Cristo específicamente era para la redención de aquella persona que creyera, que confesara literalmente que Jesucristo es el Señor. Todo eso lo ignoraron. Y el momento en el cual ignoras a Dios, el momento en el cual ignoras que literalmente la redención del mundo es la razón por la cual nos ha salvado, eventualmente el enfoque se pone ¿en quién? En mí mismo. Entonces traduzcan esto en cuestión de consejería matrimonial, traduzcan esto en cuestión de terapias para jóvenes o para adultos. Literalmente no es otra cosa más que ayudarte a salir de ¿qué cosa? De un enfoque ¿en quién? En ti mismo. Escuchen lo que voy a decir. El enemigo número 1 al gozo del ser humano en esta vida no es Satanás, soy yo mismo. Yo soy la amenaza más grande a mí mismo. ¿Por qué? Porque no hay otra persona con la que yo hable todo el día sino conmigo mismo, ¿no es cierto? Todo el santo día me estoy convenciendo a mí mismo porque yo soy la bujía del equipo. Todo el santo día le estoy convenciendo a mí mismo porque mi esposa, she's a lucky lady that she's got me, ¿no es cierto? O sea, ese es el argumento que siempre tenemos. Entonces, menciono todo esto porque otra vez, lo que estamos tratando de entender aquí es que lo que no queremos seguir haciendo es iniciar conmigo mismo, donde otra vez es mi idiosincrasia, mi trasfondo, mis preferencias personales, mi teología, lo que me gusta, lo que me atrae, inclusive por eso me cambié de iglesia, porque esta es la iglesia que realmente me gusta. Otra vez, no estoy en contra de tus gustos, no estoy en contra de ti, no estoy, por favor no escuchen de mí eso, pero observen que lo que eventualmente sucede es que nos convertimos en una generación en la cual la adoración, la iglesia, el trabajo, los estudios, el matrimonio, lo veo como means to an end, el vehículo hacia mi potencial. Inclusive por eso hoy en día tenemos un problema serio con las relaciones interpersonales, porque si tú no me ayudas a alcanzar mi potencial, voy a buscar a alguien que me ayude a alcanzar ¿qué cosa? Mi potencial. Escuchen lo que decir. Sueñen conmigo. Después de estos 23 años, que pudiésemos reflexionar y tomar la enseñanza de Jesús en literalmente invertir este orden, que estoy por mostrarlo, invertir, donde en lugar de decir,
quiero ser parte del Buen Pastor en Port Arthur, porque es la iglesia que me ayuda a alcanzar mi potencial, que si fuésemos la generación de hombres y mujeres que nos unimos a esta iglesia, a su iglesia, porque cuando nosotros llegamos, la iglesia crece en su potencial. Otros pueden crecer, porque ahora mi vida de servicio, ¿qué si el matrimonio fuese gobernado o guiado por esa mentalidad? Donde no me caso contigo porque la clásica es que you complete me, o sea, tú me satisfaces. Y otra vez, no estoy en contra de que vivamos, de que seamos personas satisfechas en el sentido de que tomemos decisiones sabias, pero aquí el punto no se trata de mi potencial. Y finalmente, observen esto. Trágicamente, lo que terminamos haciendo en este patrón que encontramos en Mateo 16, trágicamente, de fariseos y saduceos, es una generación que piensan que su testimonio, su experiencia, su cultura, su trasfondo, su color de piel, en fin, todo eso es literalmente el evangelio, es la doctrina. Es lo que, sí, una vez más, la doctrina, el evangelio no es lo que me pasó a mí. El evangelio es lo que le pasó a Cristo, que eventualmente me afecta a mí. Entonces, yo soy receptor de ello, pero yo no soy el creador de ello. No depende de mí, no depende de mi fidelidad, no depende de mi persistencia o mi consistencia o mi durabilidad en este aspecto. ¿Qué hacemos al respecto? Bueno, y otra vez, el día de ayer hablamos de esto, que queremos invertir el orden donde iniciemos literalmente con la palabra de Dios. Escuchen lo que voy a decir, sobre todo porque esa tarde estaremos reconociendo a los graduandos, ¿sí?, de este programa de estudio teológico y ministerial. Por favor, escuchen lo que voy a decir, por lo que está en la pantalla. El texto, la palabra de Dios es quien determina el sermón. No a la inversa. El sermón, en otras palabras, lo que no podemos seguir haciendo como iglesia, como pastores, como líderes, como amas de casa, como trabajadores, de estudiantes, lo que no podemos hacer es esto, es venir a la palabra de Dios para ver qué me dice con respecto a mi situación, con respecto a mis dudas, con respecto a, ¿me explico? Porque otra vez, no estoy en contra de lo que sientes, lo que te pasó o tus sueños que tienes. Pero la palabra de Dios no es una bola de cristal, número uno. Cristo o el Espíritu Santo no son el genio de la lámpara que si le frotas se aparece y dice, ¿qué deseas? ¿Qué deseo tienes? ¿Sí me explico? Menciono todo eso porque es la palabra de Dios y por eso pongo la palabra doctrina, ¿sí? La palabra de Dios determina, escuchen lo que voy a decir, determina, sí, en este caso, como filtro, como proceso, como encaro, como decido en esta vida cada experiencia que tengo. ¿Por qué? Porque la doctrina, ¿qué es la doctrina? El testimonio de ¿quién? De una sola persona, su nombre es Cristo. Entonces, a través de, traigo aquí lentes, a través de lentes, ¿sí? Todos sin excepción tenemos lentes. Lo que no podemos seguir haciendo es ver la vida a través de mis lentes. Tenemos que ver la vida a través de ¿quién? De los lentes de un carpintero, de un nazareno, de aquel que literalmente cuando él hablaba no era él un rabino o un maestro hablando de Dios. Del que estoy hablando era literalmente Dios que estaba hablándonos o enseñándonos. Hermanos, esto que está en la pantalla es extremadamente importante porque lo que hace la doctrina no solamente nos introduce, nos reintroduce, nos recalca que la importancia es el testimonio de Cristo, pero vean lo que produce. Esto de noche produce una actitud de adoración, produce lo que se le llama doxología, produce, donde si ustedes leen el apóstol Pablo, sobre todo en Efesios, al principio de Efesios, cuando él empieza a hablar y empieza a describir la profundidad de la doctrina, literalmente Pablo explota en adoración, porque es lo que Cristo hace. Cristo lo que hace cuando nos encaramos con Cristo, no es que nos olvidamos de los problemas, no es que empezamos o nos vamos a un trance donde perdemos realidad con la vida. Lo que hace Cristo es que me ayuda, escuchen lo que decir, me ayuda a recordar que si soy seguidor de Jesús, el ser seguidor de Jesús simplemente implica, mejor déjeme decir lo que no implica. Lo que no implica ser seguidor de Jesús, y otra vez, regresen conmigo a la historia. Los discípulos están atestiguando el diálogo entre Cristo y los fariseos. Lo que ellos no sabían es que literalmente es una escuela, es un entrenamiento, porque empezando el libro de los Hechos y el resto del Nuevo Testamento, ese cuadro, porque Cristo ya ascendió al cielo, ese cuadro de confrontar líderes religiosos van a ser los discípulos ahora, ¿no es cierto? O sea, eventualmente se va a reproducir en ellos. ¿Qué estoy diciendo? Escuchen lo que estoy diciendo. Que lo que los discípulos van a aprender, lo que tenemos que entender cuando nos encontramos con la doctrina, con la palabra de Dios y eventualmente que nos lleva a la palabra hecha carne que es Cristo, nos damos cuenta que
que lo que garantiza, o lo que no garantiza, mejor dicho, es un cambio de circunstancias. Lo que me va a ayudar a entender es que cuando proceso la vida y viene la confrontación, viene un virus, viene el desempleo, viene la muerte, viene lo nunca antes vivido, lo que hace la doctrina, y por eso la adoración, es que me ayuda a recordar que la realidad de la vida la filtramos a través de la vida que está por venir. Una vez más, la realidad de esta vida no la enfrentamos o no la filtramos o no la procesamos simplemente a través de los sentidos, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que olimos, de lo que probamos o de lo que tocamos. La realidad de la vida la procesamos a través de una realidad que es invisible. Es la habilidad de creer que las promesas de Dios son real, aun cuando esto se ve completamente caótico. ¿Alguien conmigo? Es el entender que esa es la razón por qué adoramos. No adoramos porque Dios promete cambiar las cosas. Adoramos porque aún si no cambian las cosas, el Salmo 23 dice que aun cuando anden en el valle de sombra y de muerte, ¿qué es la promesa? La promesa no es que va a haber ausencia de valle de sombra de muerte. La promesa no es que el valle de sombra de muerte se va a convertir en una experiencia positiva. La promesa es que lo inmediato, escucha lo que decir, lo inmediato de la vida, y aun cuando es difícil, aun cuando es caótico, aun cuando nunca pensé que esto iba a suceder en mis hijos, literalmente tengo la habilidad que lo inmediato lo filtro a través de lo que está por venir. Es por eso que Romanos capítulo 8, versículo 28, ¿lo conocen? Sabemos que a los que, ¿qué dice? Aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas. La razón que hace afirmación Pablo de que todas las cosas les ayudan a bien es porque Pablo está combinando lo inmediato con lo último. O digo último, o con lo que está por venir. Entonces, trágica que es la muerte de mamá. Trágica que es la separación de alguien o un divorcio. Trágico que ha sido COVID. Estas experiencias las filtramos a través de algo que está por venir. Eso es lo que hace la doctrina. Eso es lo que tiene que ser el motor de arranque cada vez que la palabra de Dios es presentada, estudiada, meditada, predicada. Procesamos lo inmediato. No lo ignoramos a través de lo que está por venir. Y eso es lo que causa adoración. Eventualmente se multiplica, que es literalmente el discipulado, y ahora sí, es reflejado con disciplinas. Ahora sí, es reflejado en cómo vivimos, cómo manejamos nuestras finanzas, qué acerca de nuestra sexualidad, qué acerca de mis dudas, qué acerca de mí. O sea, ya hablamos de nosotros, pero el nosotros está filtrado a través del estilo de vida de Cristo Jesús. Lo que quiero que se lleven en esta hora o en este fin de semana es que todo eso es literalmente presentado en estos tres principios. Lo que es la palabra logía o logos es el estudio de. Entonces el enfoque es en el estudio de Cristo. Otra vez, ve lo que voy a decir. Lo último que yo deseo que sigamos haciendo como cristianos es que sigamos pensando que la iglesia es donde nos estudiamos a nosotros mismos. El problema del ser humano es un problema sociológico. Simplemente si pudiéramos cambiar nuestras costumbres, nuestros valores, si pudiéramos regresar como era la vida antes. Por favor, escuchen. Sí. El punto aquí no es estudiarnos a nosotros mismos. El punto aquí no es simplemente examinarnos o ver introspectivamente. No, escuchen eso. Eso yo diría que es karma, eso yo diría que son corrientes filosóficas en contra del evangelio. Aquí es profundizarnos en el estudio de una sola persona. Su nombre es Cristo. Es la cristología. ¿Qué significa ello? Bueno, otra vez, significa varias cosas. Porque en este caso la cristología nos va a llevar a la misionología. Entonces no solamente estudiamos la persona de Cristo, pero ahora estudiamos la razón por qué Cristo vino. Y eventualmente la eclesiología es simplemente el estudio de la iglesia. La palabra eclesía es simplemente aquellos que han sido apartados para Dios. La razón que no iniciamos con la iglesia, no iniciamos con el matrimonio, no iniciamos con tus dudas o lo que me hicieron. ¿Ven lo que voy a decir? La razón que no podemos invertir este orden es porque si yo empiezo con la iglesia, si yo empiezo conmigo, empiezo con mis preferencias personales, al invertir el orden que está aquí en la pantalla, potencialmente lo que vamos a hacer es pensar, escuchen usted, es de que yo o nosotros como iglesia, en el siglo XXI, post pandemia, bla, 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 determinamos cuál es la misión, el propósito, para qué existo. ¿Se dan cuenta del problema de ello? Esa es la razón que las iglesias terminan divididas, porque dentro de la iglesia quieren determinar la razón por qué existen, mis preferencias personales, lo que yo entiendo, lo que me pasó, lo que me hicieron. Escuchen lo que voy a decir. La misión de la iglesia es la misión de Cristo.
Lo que Cristo hizo, eso nos encargó que hiciésemos. El problema de la iglesia es que no sabe qué es lo que Cristo hizo. Lo que la iglesia sabe es lo que otros les han dicho de la persona de Cristo. ¿Ven la diferencia? Porque hemos esperado a que los expertos, a que los teólogos, a que las personas que realmente saben me platiquen, porque yo realmente no tengo tiempo para leer la Biblia. O sea, en cuestión de Cristo, creo en todo lo de Cristo, pero realmente es como un ser histórico, un ser distante. Hermano, escuchen lo que voy a decir. Si nosotros invertimos el orden que está en la pantalla y empezamos con nosotros, empezamos con el matrimonio, otra vez, con mis dudas y todo eso, eventualmente yo determino cómo debe de funcionar esto. Inclusive por eso el matrimonio termina muchas veces en esa separación, porque ella no entiende mi propósito, ella no entiende lo que siento. Y eventualmente, eso es lo más trágico, si el orden lo invertimos, Cristo termina siendo ese famoso cosmic butler, sirviente cósmico, el genio de la lámpara, el que me decepcionó porque cuando yo le oré no hizo lo que yo pensé que iba a hacer. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? La palabra muy común hoy en día, que les invito a que la hagan Google, y solamente háganla Google para que sepan lo que es, no para que la sigan, es la famosa palabra de deconstruction of the faith. Es una generación de hombres y mujeres, líderes y pastores, que creyeron en el Evangelio aparentemente, que se entregaron a Cristo, que lideraron iglesias, pero eventualmente algo pasó, los decepcionó y literalmente colgaron los tenis y dijeron, bye, 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 bye. ¿Alguien conmigo? Es el producto de invertir esto. Por favor, escuchen, porque tenemos que irnos. Esta cuestión de la cristología es simplemente el abrazar, el creer lo que Cristo dijo de sí mismo. En palabras, yo estoy a favor de lo que tú crees de Cristo, pero si tus creencias no van de acuerdo a lo que Cristo dice o cree de sí mismo, tenemos un problema serio. Entonces, la cristología es la persona de Cristo. La misionología, ¿qué cosa es? Díganme, háblanme. ¿Qué es la misionología? La cosmovisión, the worldview of Jesus. No nada más lo que creo de Cristo. La pregunta es cómo vivió Cristo. ¿Por qué vino a este mundo Cristo? ¿Para qué vino a este mundo Cristo? ¿Por qué existe literalmente la evidencia de que hay un varón que caminó sobre esta tierra hace 2000 años? ¿Qué diferencia hace eso? Entonces la cosmovisión de Cristo, y eventualmente nos convertimos en comunidad en lo que Cristo quiso expresar o en la presencia de Cristo. Una vez más, si quieren nada más verlo de una manera práctica, es el amar a Dios, es el amar a otros y es el amar al mundo. Cuando te encuentras con Cristo, escuchen esto, cuando abrazas lo que Cristo creyó, el propósito es el Padre Celestial. Entonces, es el amar a Dios, es el entender que conforme creo, conforme abrazo, conforme me encuentro con la persona de Cristo, observen esto, la persona de Cristo, lo que produce no es un cambio de circunstancias, lo que produce no es una reconciliación del matrimonio, todo es importante y ojalá suceda, pero lo que produce es un amor por el prójimo, en lugar de tolerancia por el prójimo. En lugar de simplemente aguantar, porque como ya nos casamos, pues ni modo, no puedo divorciarme, ¿verdad? En fin, menciono todo esto, hermanos, porque es aquí donde eventualmente la Biblia habla de pastores, líderes, que son los que literalmente van a tener la oportunidad o son llamados, el liderazgo de la iglesia, desde el pastoral, diaconado, toda persona que aspira al liderazgo en la iglesia, han sido comisionados para implementar esto que está aquí. ¿Y cómo lo hacen? La manera en que lo hacen es otra vez, ¿sí? Describiendo primeramente no sus habilidades, pero su carácter. No sé si sepan ustedes esto, pero y esta tarde vamos a hablar de esto, porque esta tarde estaremos celebrando la comisión, estaremos hablando de la celebración, estaremos viendo la graduación de estos líderes de la iglesia, terminando un proceso de estudio teológico donde las cualidades, qualifications, lo que hace a una persona calificar como líder, vean lo que voy a decir, en la iglesia no es tanto sus skills, no es tanto sus habilidades, son importantes las habilidades, pero es su carácter. Es su carácter, no es lo que hace, es lo que es la persona. Menciono eso porque otra vez, ¿sí? Cuando iniciamos con la cristología, quien califica para liderar tu hogar, para liderar en tu vida, en tu iglesia, es alguien que sea un amante de Dios. Porque si no es un amante de Dios, ¿qué es la otra opción? En esta vida solamente o amas a Dios o te amas a ti mismo. No se han dado cuenta, pero self-centeredness doesn't work. O sea, el ser egocéntrico, entre paréntesis, esto de self-centeredness, egocentrismo, no se ve en el espejo. Nadie se levanta en la mañana diciendo, mi esposa tiene razón. O sea, simplemente soy una persona egocéntrica.
nadie dice eso. Menciono todo esto porque literalmente aquí es donde inicia la conversación. Es una persona que sabe adorar, y aquí es donde vemos en Mateo capítulo 16, versículo 13, cuando llegó, hablando de este diálogo, después de que lidió con los líderes religiosos, ahora va a lidiar con los discípulos. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué les pregunta? ¿Qué dice? Vean lo que dice. ¿Qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que es quién? Otra vez. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esa es la pregunta que está haciendo. Estamos hablando acerca de quién califica, quién puede, de qué manera alguien nos ayuda a tomar esta cristología, esta misionología y esta eclesiología. ¿Quién nos va a ayudar a tomar todo eso e implementarlo, contextualizarlo, liderarnos? Y observen lo que está viendo Cristo como ejemplo. Entre paréntesis, este capítulo 16, mantengan esto en mente, capítulo 16 de Mateo es literalmente Cristo descendiendo, caminando con sus discípulos rumbo a Jerusalén por última vez. ¿Qué implica ello? Que su entrada a Jerusalén no hay ticket de regreso. Es para entrar para ¿cuál es el propósito? Literalmente entregar su vida en rescate por muchos. Entonces, esto, hasta cierta manera, esta conversación es de las últimas, de las que son como un final exam, como viendo a ver si realmente, después de 3 años y medio de estar conmigo, escuchar, ver prodigios, señales, si realmente las confesiones que han hecho son realmente verdad. ¿Por qué? Y ese es el punto. En esa intimidad con sus discípulos, está diciendo, boys, listen to me. Estamos por entrar a Jerusalén y lo que están por atestiguar ustedes, lo cual se los he anunciado por 3 años y medio, lo cual el Antiguo Testamento lo profetiza, mi muerte es inevitable, está por suceder. Ustedes no solamente me van a traicionar, pero ustedes van a tirar la toalla, van a ser desertores. En medio de toda esta conversación, él está tratando de reintroducir, una vez más, lo no negociable. ¿Qué es lo no negociable? No el pueblo de Israel, no la iglesia, la cristología, la persona de Cristo. Eso es lo más importante. Por eso les pregunto, ¿quién dice la gente que es quién? Este término del Hijo del Hombre es el término que Cristo usó una y otra vez para describirse a sí mismo, porque Cristo lo que está haciendo, está describiendo ese misterio, porque es un misterio, no sé cómo explicarlo, porque trato de explicarlo y voy a hacerlo ahorita, pero yo reconozco que hay un límite en lo que puedo decir, porque eventualmente voy a moverme a herejía. Si no tengo cuidado. ¿Qué estoy diciendo? Que con respecto al Hijo del Hombre, es aquel que es la experiencia, la fusión de Cristo siendo una sola persona con 2 naturalezas. Una vez más, Cristo es una sola persona con 2 naturalezas. Una naturaleza es divina y la otra es, dígalo, es humana. Y esto es extremadamente importante en esta conversación cuando él dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Porque en cuestión de su naturaleza divina, es el Dios que literalmente, escuchen esto, en su naturaleza divina, siendo él Dios, siendo la segunda persona, entre paréntesis, cuando hablamos del Dios que es trino, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso implica, escuchen esto, eso implica que literalmente, otra vez, es un solo Dios, 3 personas. Yo sé que suena como trabalenguas y no tenemos tiempo para emplear esto, pero vean esto. Dios, no adoramos a 3 dioses, es un solo Dios, ¿verdad? Pero son 3 personas. Esas 3 personas coexisten, es un misterio, no me pregunten más porque no sé cómo explicarlo, ¿ok? Pero aquí es el punto. Dios es un solo Dios, 3 personas. Cristo es una persona, 2 naturalezas, la divina y la humana. En la cuestión divina, al ser Cristo una de las personas, la segunda persona de la Trinidad, ser el Hijo, ¿verdad? Eso implica que Él, en su naturaleza divina, Él vino, tomó nuestro lugar porque el Padre, primera persona de la Trinidad, demanda justicia. Es obvio que nosotros no podemos cumplir, somos injustos, somos pecadores. Él toma nuestro lugar, entrega su vida en un madero, derrama su sangre y otorga lo que se le llama, ¿qué dice arriba? Perdón. Entonces, todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, sus pecados literalmente serán perdonados. Escucha lo que voy a decir, Esa es una de las naturalezas de Cristo, la divina. El Dios justo ha provisto, en la primera persona de la Trinidad, el Padre ha provisto al justificador, que es el Hijo. Vean lo que voy a decir. Pero la segunda naturaleza de Cristo, que es la naturaleza humana, que es el nacimiento virginal a través de María, son 33 años de obediencia. Escuchen lo que voy a decir. Esa vida de Cristo humana es la que se sometió a la palabra de Dios. Por lo tanto,
cuando Él pregunta, ¿qué dice la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Él está enfatizando que solamente en Cristo, no en los sacrificios, en Cristo, no en las disciplinas, en Cristo, no en portarse mejor, no en cambiar la actitud, en Cristo, independiente del color, independiente del color de piel, en Cristo, escuchen esto, en Cristo, siendo Él el justificador, siendo el Dios mismo, encuentran perdón de pecados. Increíble, increíble y transformador la afirmación de Cristo. Porque está implicando que todo lo que el judaísmo practicó, todo lo que la iglesia conocía, no es que estaba mal, pero estaba incompleto, porque el perdón de pecados solamente es a través de Cristo. Es lo que está diciendo, está preguntando, ¿quién dice la gente? ¿Cómo es que la gente encuentra perdón de pecados? Ese es el problema. Si Cristo estuviera caminando con nosotros hoy en día, yo argumentaría que hoy en día diríamos, ¿pecado? ¿Cuál pecado? Si aquí todos somos buenos. Eso es lo que diríamos, ¿no es cierto? Pecado realmente hay poquitos que pecan. En fin, todo esto lo menciono porque no solamente Él perdona pecados, pero Él transfiere su justicia. Las dos naturalezas son necesarias porque con su naturaleza divina, Él toma nuestro lugar. El Dios de la Biblia se hace carne, toma nuestro lugar, pero ahora que ha tomado nuestro lugar, su vida humana, su perfección, su obediencia perfecta es la que ahora nos hace justos, es la que ahora nos posiciona delante de Dios, de tal manera que eventualmente, dice Él, unos dicen, responden los discípulos, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o unos de los profetas. ¿Qué es el punto? Ese es el punto, rápidamente. Eso implica, ese es el punto, que llega un momento en el cual tenemos dos opciones nada más, después de 23 años de ser la congregación, el pueblo de Dios. En esta, ¿qué es la palabra? Encrucijada, junction, donde está una encrucijada. ¿Saben lo que estoy hablando de encrucijada? Como generación, 23 años de edad, como iglesia. No sé dónde estás tú en tu caminar con Cristo, en dónde está la situación, pero escuchen, estamos en una encrucijada donde literalmente Cristo hablando a estos discípulos por lo que están por atestiguar, porque lo que están por ver es literalmente que Cristo no solamente va a ser obediente al Padre, pero Cristo literalmente se va a convertir en la maldición, en la acumulación, se va a convertir en la expresión más grotesca de pecado, de desobediencia, de tal manera que el libro de Deuteronomio dice que es maldito el que es colgado, dígalo, de un madero. Entonces, literalmente, Cristo está por experimentar algo radical, de tal manera que Cristo o es Dios mismo, o Él es ¿qué cosa? Simplemente, we're just wasting our time and our breath. We just need to do something else with our lives. ¿Me explico? Esto no es más que simplemente un grupo social donde gente que se lleva bien y se aman y qué bueno, pero el momento en que tomes tu último y cierres tus ojos en este mundo, es game over. There's nothing after this. Si Él no es quien dice que Él es literalmente una vez más, por favor escúchenme. Esos discípulos, cuando ven la captura de Cristo, la traición de Judas, cuando ven literalmente el levantarse del gobierno romano y eventualmente lo toman, lo golpean, lo van a ejecutar y eventualmente Cristo va a clamar y decir, así literalmente va a decir, expirado es cuando ellos piensan que Cristo era literalmente, ¿qué cosa? Un farsante. ¿Cómo lo sé? Porque ese domingo en la mañana, véame tantito, ese domingo en la mañana, ninguno de esos discípulos que caminaron con Él por 3 años y medio estaba afuera de la tumba en un countdown diciendo, ok, Él dijo que iba a resucitar, ok, ¿listos? ¿Listos? Así como el cambio de hora, ok, ya viene. Nadie estaba así. ¿Por qué? Porque nadie creyó. ¿Conmigo? ¿No? ¿Sí? Si esta mañana tú estás cuestionando, has cuestionado, a lo mejor parte del problema entonces es que hoy en día nos sentimos demasiado seguros. ¿No? ¿Sí? Tal vez estamos demasiado confiados en nuestra teología, de lo cual no estoy en contra que tengamos seguridad, pero nuestra seguridad tiene que estar basado en lo que Cristo dijo, en la persona de Cristo, de tal manera que Él dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y aquí está la respuesta, ¿tú eres quién? Aquí está, y este es Pedro respondiendo, Pedro hablando, Pedro por su personalidad, por su manera de ser, literalmente la confesión que hace es que dice, la palabra Cristo es el título. Tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Dios, tú eres quien... Una vez más, acuérdense que empezamos con cristología, ¿sí? Aquí no se trata de saber quién soy yo. Aquí no se trata de saber y entender quién es mi esposa, o quién es mi suegro, o quién es mi hijo, porque anda confundido. Aquí el punto es entender quién es Cristo. Entonces, a menos que tengas la habilidad esta mañana de describir, como Pedro, de que tú eres lo que tú dices que tú eres. Esa es la salvación del hombre.
Es declarar que tú eres el prometido, tú eres el Mesías. Antes de ti han venido charlatanes, antes de ti yo he tratado de salvarme a mí mismo, antes de ti yo pensaba que era a través de mis disciplinas, a través de lo que yo sabía, a través de lo que me dijeron, a través de lo que experimenté. Pero Pedro dice, tú eres el Cristo, eres el Hijo, ¿de quién? Eres el Hijo, otra vez, eres una persona con dos naturalezas, que aun cuando eres el hijo de María y de José, pero el nacimiento a través de María es virginal. Es la implicación de que Cristo, aun si hubiera querido, no hubiera podido pecar, porque Él no tiene la naturaleza que viene del primer Adán. Es el hecho de que Él fue 100% hombre, con esa inclinación o tendencia que tú y yo tenemos, de tal manera que la invitación esta mañana es simplemente decir, como Mesías, literalmente, porque tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, literalmente es la obra que has venido a hacer. Es literalmente entender que tu caminar como Mesías, como Salvador, es el venir y por 33 años caminar en perfección a través de esta vida, en un mundo no ideal, pero en un mundo real, donde Cristo literalmente por su obra, por lo que hizo, eventualmente un madero, encontramos que Él como Hijo es la persona, literalmente es el Dios de la Biblia encarnándose. Es literalmente la segunda persona de la Trinidad, que no eres simplemente, otra vez, no eres simplemente un Mesías, no eres simplemente un rabino, un maestro, predicándonos de Dios. Tú eres Dios, el cual has venido a habitar entre nosotros, te has hecho presente y reinas por sobre todas las cosas. Esta confesión es la que Pedro hace, donde literalmente Cristo dice, Pedro, porque no te lo reveló. ¿Quién no te lo reveló? Ni sangre ni carne, sino ¿quién te lo reveló? Mi Padre. Es la intervención divina, que esta mañana es mi oración para tu vida. Es mi oración de que la promesa que hay para los próximos 23 años de esta iglesia no es que la cosa va a mejorar. La promesa no es que esto simplemente va a una condición mejor. ¿Sucederá? No lo sé. Sí puede suceder. Pero aquí está la promesa de que mantengamos la fidelidad en confesar que Él es Cristo, que Él es la persona que Él dijo, aún en mis debilidades, aún cuando yo cuestiono mi identidad, aún cuando yo pienso que soy esto, pero me recuerdan que soy aquello, mi certeza, mi afirmación, mi confianza, mi seguridad está en que tú eres lo que tú dijiste que eres. Y eso implica que tú eres el Hijo de Dios. Eso implica que cuando vienes y pones y coronas a Cristo como el Señor, Él te hace parte de esa familia de Dios. Yo espero esta mañana que todos podamos en este lugar confesando, literalmente declarando que Él es quien dice que Él es. De tal manera que como Hijo de Dios, Él tiene la habilidad no solamente de perdonar pecados, pero de transferir su justicia. Puestos de pie.